En el principio, antes de que existiera nación alguna o religión, Dios habló, y su voz quedó registrada en los libros que hoy llamamos el Antiguo Testamento. 39 libros, una sola historia. La historia del amor de Dios buscando al hombre y la promesa que anunciaría a Cristo desde el principio. Hoy recorreremos cada libro, desde Génesis hasta Malaquías, descubriendo cómo, en cada página, late la promesa de redención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 6 palabras que desafían toda filosofía humana. No hubo accidente cósmico, no hubo caos eterno. Hubo un creador que habló, y de la nada surgió todo: luz, tierra, agua, vida. Pero la corona de la creación no fueron las galaxias ni los océanos. Fue el hombre, formado del polvo, animado por el aliento divino. Adán y Eva caminaban con Dios en el frescor del día, en perfecta comunión. Ese era el diseño original: intimidad sin barreras, vida sin muerte, gozo sin fin. Hasta que la serpiente susurró. La tentación no fue solo un acto de desobediencia, fue un cuestionamiento directo a la bondad de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esa pregunta sigue resonando a través de los siglos. Y cuando Eva, y luego Adán, comieron del fruto prohibido, no solo rompieron una regla, rompieron la relación, introdujeron el pecado, y con él la muerte. El paraíso se perdió, las espinas comenzaron a crecer, el dolor se introdujo en el parto. El hombre fue expulsado del jardín, con querubines y una espada de fuego guardando el camino al árbol de la vida. Pero incluso en ese momento de juicio, Dios pronunció las primeras palabras de esperanza. A la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la protoevangelium, el primer evangelio, una promesa críptica, pero gloriosa. Vendría una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Sería herido en el proceso, sí, pero su herida no sería fatal. La serpiente sería destruida. Esa simiente es Cristo. Desde ese momento, toda la historia bíblica gira en torno a una pregunta: ¿quién será esa simiente? ¿Por medio de quién vendrá el Salvador? La respuesta se desarrolla lentamente. Set, hijo de Adán. Noé, el justo en medio de una generación perversa. Abraham, llamado de Ur para ser padre de una gran nación. Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Judá, de cuya tribu vendría el Rey eterno. En Génesis vemos los cimientos, la creación maravillosa, la caída trágica y la promesa inquebrantable. Dios no abandonó a la humanidad. Desde el Edén comenzó a tejer el plan de redención. 400 años después, los descendientes de Abraham están en Egipto, no como invitados, sino como esclavos. Generaciones han nacido bajo el látigo. El clamor del pueblo llega al cielo, y Dios responde: he descendido para librarlos. Levanta a Moisés, un hebreo criado en el palacio de Faraón. En una zarza que arde sin consumirse, Dios se revela: yo soy el que soy. El nombre sagrado, el nombre inefable, el Dios eterno, autoexistente, fiel a su pacto. Las 10 plagas no son solo demostraciones de poder, son juicios contra los dioses de Egipto. El Nilo se vuelve sangre. Ra, el dios Sol, es humillado con tinieblas. Cada plaga declara: no hay otro Dios fuera de mí. Pero la 10ª plaga es diferente. Es personal. Es definitiva. La muerte del primogénito. Dios instruye a su pueblo: tomen un cordero sin defecto, mátenlo al atardecer y pongan su sangre en los dinteles de la puerta. Esa noche, el ángel de la muerte pasará por Egipto. Donde vea la sangre, pasará de largo. Donde no la haya, el primogénito morirá. Esto es la Pascua. Y no es solo historia,
es profecía. El Cordero Pascual apunta al Cordero de Dios. Juan el Bautista lo verá siglos después y declarará: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús celebrará la Pascua con sus discípulos la noche antes de morir. En el momento exacto en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo, Cristo expirará en la cruz. Su sangre, derramada, protegerá del juicio eterno a todos los que confíen en Él. El éxodo no termina en Egipto. El mar Rojo se abre, el pueblo cruza en seco, y el ejército de Faraón es sepultado bajo las aguas. Es un bautismo nacional, muerte al viejo mundo, vida en el nuevo. Dios guía con columna de nube de día y de fuego de noche. Provee agua de la roca, maná del cielo, y en el monte Sinaí entrega la ley. Si Éxodo narra cómo Dios libera, Levítico enseña cómo vivir en su presencia. La palabra clave es santo. Seréis santos porque yo soy santo. Pero, ¿cómo puede un pueblo manchado por el pecado acercarse a un Dios perfectamente puro? La respuesta de Dios es el sistema de sacrificios: holocaustos, ofrendas de paz, expiaciones por el pecado, cada uno con un propósito específico, cada uno anticipando al sacrificio final. El día de expiación es el clímax del calendario litúrgico. Una vez al año, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo con la sangre de un macho cabrío. Rocía la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Allí, entre los querubines de oro, habita la presencia de Dios. Fuera del tabernáculo, otro macho cabrío espera. El sacerdote pone sus manos sobre su cabeza, confiesa los pecados del pueblo y lo envía al desierto. Es el chivo expiatorio, cargando simbólicamente la culpa de Israel, lejos del campamento. Todo esto es una sombra. La realidad es Cristo. Él es el sumo sacerdote que no ofrece la sangre de animales, sino su propia sangre. Él es el sacrificio perfecto y el chivo expiatorio. En la cruz, Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue llevado fuera de Jerusalén, lejos del campamento, como un maldito. Pero su sacrificio no fue simbólico. Fue real, eficaz, suficiente para siempre. Hebreos lo dice claramente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Levítico nos muestra que no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos un mediador. Necesitamos sangre. Necesitamos a Cristo. El libro de Números es un viaje doloroso. El pueblo que debió haber llegado a la tierra prometida en semanas termina vagando 40 años. ¿La razón? Incredulidad. Cuando los espías regresan de Canaán, traen un reporte dividido. 10 dicen: es imposible. Los gigantes nos aplastarán. Solo 2, Josué y Caleb, declaran: Dios está con nosotros. Podemos tomar la tierra. El pueblo cree el reporte de miedo, y Dios dice: está bien. Entonces no entrarán. Toda esa generación, excepto Josué y Caleb, morirá en el desierto. Es un recordatorio sombrío. La incredulidad es el pecado que más ofende a Dios. Porque dudar de Dios es dudar de su carácter, de su poder, de su amor. Pero incluso en el desierto, Dios permanece fiel. Provee, disciplina, enseña. Y en un episodio crucial, cuando el pueblo es mordido por serpientes venenosas, Dios ordena a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Es extraño. ¿Por qué una serpiente, símbolo del pecado, se convierte en medio de salvación? Jesús mismo lo explica. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce representaba el pecado juzgado. Cristo, en la cruz, llevó nuestro pecado. No lo cometió, pero lo cargó. Fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La salvación no vino por hacer algo, sino por mirar, por creer, por confiar en la provisión de Dios. Deuteronomio. Antes de entrar a Canaán, Moisés reúne al pueblo y les predica. Les recuerda todo lo que Dios ha hecho. Les exhorta a no olvidar. Les advierte de los peligros de la idolatría. Les enseña a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, el Shema, se convierte en el corazón de la fe judía. Y cuando un fariseo pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento, él cita estas mismas palabras. Pero Deuteronomio no es solo ley, es profecía. Moisés anuncia: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Quién es ese profeta? Durante siglos Israel esperó. ¿Sería Elías? ¿Jeremías? Cuando Jesús comienza su ministerio, la gente pregunta: ¿Eres tú el profeta? Y Pedro, en Hechos, lo confirma. Jesús es el profeta como Moisés, pero mayor. Moisés liberó de la esclavitud física. Jesús libera de la esclavitud del pecado. Moisés entregó la ley. Jesús cumplió la ley y ofrece gracia. Moisés murió en el monte Nebo, sin entrar a la tierra prometida. Jesús murió, resucitó y nos lleva al reposo eterno. Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios levanta a Josué. Su nombre, Yehoshua en hebreo, significa Jehová salva. Es el mismo nombre que, en griego, se traduce como Jesús. No es coincidencia. Josué guía al pueblo a través del Jordán. Las aguas se detienen y el pueblo cruza en seco, tal como lo hicieron en el Mar Rojo. Otra vez, un bautismo, el final del desierto, el comienzo de la promesa. Jericó cae sin batalla humana, solo fe y obediencia. 7 días marchando, 7 sacerdotes con 7 trompetas. Al séptimo día las murallas caen. La conquista no es fácil. Hay batallas, derrotas cuando hay pecado, como en Acán, victorias cuando hay fe. Pero al final la tierra es tomada, no completamente, quedaron enemigos, pero suficiente para que el pueblo descanse. Josué reparte la tierra entre las tribus y antes de morir los exhorta: Escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El paralelo con Cristo es claro. Jesús, nuestro verdadero Josué, nos guía no a una tierra física, sino al descanso espiritual. Él peleó la batalla contra el pecado y Satanás y venció. Ahora nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jueces. El ciclo de la rebelión. Después de Josué, Israel cae en un patrón doloroso. Pecan y olvidan a Dios. Son oprimidos por enemigos. Claman a Dios. Dios levanta un juez que los libera. Hay paz hasta que vuelven a pecar. El ciclo se repite una y otra vez. Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Cada uno tiene defectos, pero Dios los usa. El libro termina con una frase oscura. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un retrato del corazón humano sin Cristo. Caos, egoísmo, idolatría. La solución no es un juez temporal, sino un rey eterno. Ruth, la extranjera redimida. En medio de la oscuridad de Jueces, brilla la historia de Ruth, una moabita, una extranjera, una gentil, que tras quedar viuda, se aferra a su suegra Noemí y al Dios de Israel. Tu Dios será mi Dios, declara. En Belén, Ruth recoge espigas en el campo de Booz, un pariente cercano. Booz es un Goel, un redentor,
Tiene el derecho y la responsabilidad de redimir a la familia de Noemí. Compra la tierra, se casa con Ruth, y de esa unión nace Obed, abuelo de David. Es una historia de gracia. Ruth no merecía estar en el linaje del Mesías. Era gentil, pobre, viuda, pero Dios la incluyó. Boaz es figura de Cristo, nuestro Redentor. Nosotros somos como Ruth, extranjeros, sin derecho, sin esperanza. Pero Cristo nos compró, nos redimió con su sangre y nos hizo parte de su familia. 1 y 2 Samuel, el rey según el corazón de Dios. Samuel, el último juez y primer profeta, unge a Saúl como el primer rey de Israel. Pero Saúl desobedece y Dios lo rechaza. Luego viene David, un pastor, el menor de sus hermanos, olvidado incluso por su padre. Pero Dios dice, no mires a su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David mata a Goliat con una honda y 5 piedras. Ese muchacho se convierte en guerrero, poeta, rey, conquista Jerusalén, trae el arca del pacto, danza delante de Dios con todas sus fuerzas. Pero David también peca. Adulterio con Betsabé, asesinato de Urías, y Dios lo disciplina. Aún así, David se arrepiente profundamente, escribe salmos de lamento y confesión, y Dios lo restaura. Lo más importante ocurre en 2 Samuel 7. David quiere construir un templo para Dios, pero Dios le dice, no tú, sino tu hijo. Y además, no tú me edificarás casa, sino yo a ti. Estableceré tu trono para siempre. Es el pacto davídico. De la línea de David vendrá un rey eterno. Salomón lo cumplirá parcialmente, pero el cumplimiento total es Cristo. Jesús es llamado Hijo de David más de 15 veces en los Evangelios. Él es el rey que nunca dejará el trono. 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. Gloria y exilio Salomón, hijo de David, construye el templo. Es una época de gloria. La sabiduría de Salomón es famosa en todo el mundo, pero en su vejez se desvía. Idolatría, muchas esposas. El reino comienza a fracturarse. Después de Salomón, Israel se divide. 10 tribus al norte, Israel, 2 al sur, Judá. Ambos reinos caen en idolatría, con pocos reyes fieles. Elías y Eliseo profetizan, hacen milagros, llaman al arrepentimiento. Pero el pueblo no escucha. Finalmente, el juicio llega. Asiria conquista el reino del norte en 722 a.C. Babilonia conquista Judá en 586 a.C. Destruye el templo y lleva al pueblo al exilio. Es devastador. El templo, símbolo de la presencia de Dios, reducido a cenizas. La ciudad de David en ruinas. ¿Acaso Dios abandonó a su pueblo? Number. Incluso en el exilio, Dios habla a través de profetas y promete, volverán, y vendré yo mismo. Esdras y Nehemías. La restauración 70 años después, un remanente regresa. Esdras lidera la restauración espiritual, enseñando la ley. Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén en 52 días, a pesar de la oposición. El templo es reconstruido, aunque no con la gloria del primero. Los ancianos que recuerdan el templo de Salomón lloran. Es más pequeño, más pobre. Pero el profeta Ageo les dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque yo haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesús, un niño, fue presentado en ese templo. Cuando años después, enseñó en sus atrios. Cuando en su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cristo mismo es el templo verdadero. En él habita toda la plenitud de la deidad. Esther, la providencia oculta. El libro de Esther no menciona a Dios ni una vez, pero su mano está en cada detalle. Esther, una judía, se convierte en reina de Persia. Cuando Amán planea exterminar a todos los judíos, Esther arriesga su vida para interceder. Si perezco, que perezca. El pueblo es salvado. Amán es colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Esther es figura de Cristo, que intercede por su pueblo ante el Padre. Jesús también arriesgó,
No, entregó su vida para salvarnos del exterminio eterno. Job, el misterio del sufrimiento. Job es justo, íntegro, pero pierde todo: hijos, riqueza, salud. Sus amigos lo acusan. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Pero Job, en su agonía, declara: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es fe en medio de la oscuridad. El libro no responde todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, pero nos muestra a un Dios soberano y a un hombre que confía a pesar de no entender. Job prefigura a Cristo, el siervo sufriente, que también fue probado, afligido, quebrantado, pero que, al tercer día, venció. Salmos, el corazón de la adoración. Los salmos son el libro de oración de Israel. Hay salmos de alabanza, de lamento, de confesión, de acción de gracias. Pero también hay salmos mesiánicos, que describen a Cristo con precisión sorprendente. El Salmo 22 comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que Jesús grita en la cruz. El Salmo continúa: horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Escrito 1000 años antes de la crucifixión. El Salmo 16 dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro cita este salmo en Pentecostés, aplicándolo a la resurrección de Jesús. El Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús cita este salmo para demostrar que el Mesías es más que un descendiente de David. Es su Señor. Jesús mismo cantó los salmos, oró con ellos, murió con ellos en sus labios. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Proverbios nos enseña a vivir sabiamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cristo es la sabiduría encarnada. Él es la palabra que estaba con Dios y era Dios. Eclesiastés nos muestra la futilidad de la vida sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón buscó significado en el placer, la riqueza, el conocimiento, y todo fue vacío. Solo en Dios, solo en Cristo, hay propósito eterno. Cantar de los Cantares es un poema de amor apasionado, pero más allá del amor humano, simboliza el amor de Cristo por su iglesia. Él es el amado que busca, que llama, que redime. Nosotros somos la amada comprada con sangre, hermoseada por gracia. Isaías, el Evangelio profetizado. Si hubiera que elegir un libro del Antiguo Testamento para entender a Cristo, sería Isaías. Capítulo 7. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Capítulo 40. Una voz clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Juan el Bautista cumplió esto. Capítulo 53. El cántico del siervo sufriente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este capítulo, escrito 700 años antes de Cristo, describe la crucifixión con detalle escalofriante. Fue leído por el eunuco etíope en Hechos 8, y Felipe le explicó. Hablaba del profeta de Jesús. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Jesús lee este pasaje en la sinagoga de Nazaret, cierra el rollo y dice:
Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jeremías y Lamentaciones, lágrimas y esperanza. Jeremías profetiza durante los últimos días de Judá. Predica arrepentimiento, pero nadie escucha. Ve la destrucción de Jerusalén y llora. Pero en medio del juicio, Dios promete un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jesús en la última cena toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, sino en corazones transformados. Es el pacto de gracia, sellado con la sangre de Cristo. Ezequiel y Daniel, visiones del reino venidero. Ezequiel ve visiones de la gloria de Dios. Ve el valle de huesos secos, Israel muerto espiritualmente, que cobra vida cuando Dios sopla su espíritu. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Cumplido en Pentecostés, cumplido en cada creyente regenerado. Daniel en Babilonia tiene visiones de imperios que caen. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero ve uno que permanece, el reino de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Está identificándose con esta visión. Él es el Rey eterno, los profetas menores, gracia, juicio y promesa. Oseas muestra el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel. Oseas se casa con Gomer, una prostituta. Ella le es infiel, pero Oseas la redime. Así es Cristo con nosotros. Joel anuncia, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro cita esto en Pentecostés. Amós denuncia la injusticia social. Dios no acepta adoración vacía. Que ruede la justicia como las aguas. Jonás, tragado por un gran pez, rescatado al tercer día, es señal de la resurrección de Cristo. Miqueas profetiza, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Cumplido en el nacimiento de Jesús, Nahum anuncia la caída de Nínive. El juicio de Dios es real. Habacuc pregunta por qué hay injusticia, y Dios responde, el justo por su fe vivirá. Base del Evangelio. Sofonías advierte del día del Señor, pero termina. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Ageo anima a reconstruir el templo y profetiza que vendrá uno más glorioso. Zacarías está lleno de profecías mesiánicas, el rey humilde en un asno. Zacarías 9:9, cumplido en la entrada triunfal. El pastor herido, Zacarías 13:7, citado por Jesús. 30 piezas de plata. Zacarías 11:12, el precio de Judas. Malaquías, el último profeta, anuncia la venida del mensajero que preparará el camino. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero es Juan el Bautista. Y después, silencio. 400 años pasan entre Malaquías y Mateo. Imperios suben y caen. Israel sufre bajo Grecia, luego bajo Roma. No hay profetas, no hay nuevas palabras de Dios, pero Dios no está dormido. En el tiempo señalado, en un pueblito insignificante llamado Belén, una virgen da a luz. Los ángeles cantan, los pastores adoran, los magos traen regalos. El Verbo se hace carne. La simiente prometida en Génesis 3:15 ha llegado. El Cordero Pascual de Éxodo. El sumo sacerdote de Levítico. La serpiente levantada en Números. El profeta mayor que Moisés. El verdadero Josué que nos lleva al reposo. El Hijo de David.
el Emanuel, el siervo sufriente, el nuevo pacto, el Hijo del Hombre con dominio eterno. Todos los hilos se entrelazan en una sola persona, Jesús el Cristo. Si te gustó lo que aprendiste hoy del Antiguo Testamento, comenta, suscríbete y dale like.